Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Una alegría poder esta mañana estar nuevamente juntos compartiendo la palabra del Señor. Si bien todavía no estamos reunidos en un mismo lugar, pero sí lo estamos en un solo corazón, en un mismo sentir, en este amor, en esta coinonía que nos une, en este amor fraternal que nos ha dado el Señor. Esta preciosa mañana, prepare su corazón, disponga su corazón ahí con la familia, ahí en la casa, en el lugar donde usted se encuentra. Vamos a tener esta preciosa mañana la bendición de participar de la mesa del Señor, de la Santa Cena. De tal forma que dispongamos nuestros corazones, dice la palabra del Señor, que cada uno de nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos para podernos presentar dignamente delante del Señor. Permita que en este tiempo el Señor abra su corazón, que el Señor esté tocando su corazón de tal forma que pueda acercarse. Podamos acercarnos esta mañana con corazones constritos y humillados delante de Él. Acompáñeme, por favor, vamos a meditar en la palabra del Señor, Evangelio según San Juan, capítulo 9, desde el verso 1, la palabra del Señor dice así: Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Permítame, hasta esta porción de la Escritura, hacer una pequeña contextualización para poder analizar esta preciosa porción de la palabra del Señor. Pero antes permítame hacer una oración, acompáñeme por favor. Señor amado, te damos gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por este día precioso que tú nos das, Señor. La oportunidad, Señor, nueva, Padre, de poder estar, Señor amado, una vez más delante de ti, Señor amado, para recibir tu palabra, Señor. Por eso en esta hora te pedimos que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor amado. Padre, te suplicamos, en esta hora, Señor, queremos ser tierra fértil, Señor amado. Recibir, Señor, la preciosa semilla, Señor amado, de tal forma que levante árbol que dé fruto a 100 por 1. Padre, nos acercamos con corazones constritos y humillados delante de ti, reconociendo que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Señor amado, te pedimos que seas tú, Señor, perdonando nuestras ofensas. Escudriña, Señor, nuestros corazones. Queremos presentarnos en esta hora y participar, Señor, de tu mesa dignamente, Señor. Por eso te suplicamos, seas tú viendo, Señor, lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, Señor. Te pedimos que seas tú quitando toda amargura, Señor, toda falta de perdón, Señor amado, todo enojo, toda ira, toda disensión, Señor amado. Quita, Señor, de nuestros corazones.
Y te suplicamos que seas tú, Señor, en esta hora, limpiándonos una vez más, Señor, lavándonos una vez más, Señor amado, limpiándonos de toda maldad, Señor. Padre, te lo pedimos, te lo suplicamos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Esta preciosa porción de la Escritura nos presenta un milagro que solamente se encuentra en el Evangelio según San Juan. Este Evangelio nos hace una revelación muy especial. El apóstol Juan menciona, finalizando su tratado, su Evangelio, él dice: y estas cosas, estas señales se escribieron para que creáis en el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué es importante entender? Cada una de las señales que Juan eligió, guiado por el Espíritu Santo, por supuesto, lo hizo de una manera muy, voy a decir así, muy enfocada, específica, tratando de traer a la luz, como él mismo lo revela, poder traer a la luz de los que leían, de los lectores, la verdad del Evangelio. Dice el apóstol Juan también, muchas otras cosas hizo el Señor, muchos otros milagros, muchas otras señales, y él dice: no alcanzarían los libros para escribirlas, pero estas señales se han escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. De tal manera que esta señal elegida por el apóstol Juan tiene una revelación importantísima en su paralelo espiritual, en esa hermenéutica espiritual que nos permite hacer la palabra del Señor. Lo primero que vamos a realizar es una pequeña contextualización en la medida de lo posible, ya que no tenemos muchos detalles sobre la vida de este varón, pero lo que Juan nos da son detalles muy específicos del escenario, lo que aconteció en este encuentro, voy a decir así, de este hombre con el Señor Jesús. La palabra del Señor dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Permítame mencionar lo siguiente. Fíjense que los discípulos, cuando el Señor ve a este varón, es importante entender que en el original quiere decir que hay una diferencia entre el mirar de pasar sin atención al poner atención al verle en su escenario real. Voy a decirlo de nuevo. Aquí lo que la palabra del Señor nos está mostrando, que el Señor dice: al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento. Quiere decir, se enfocó en su escenario, se enfocó en su situación, se enfocó en su problema, le puso atención a su problema. Menciona la palabra de que los discípulos le dicen al Señor Jesús: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Este ciego, permítame mencionar así, en la inferencia que hacen los teólogos, era una persona conocida del pueblo, era conocido en Jerusalén. Dice la palabra, había nacido ciego, era ciego de nacimiento. Él no había perdido la vista en un accidente, en el transcurso de su vida, en alguna situación, circunstancia. No, la palabra nos menciona de que él había nacido ciego, él nunca había visto. De tal manera que había una percepción dentro de lo que es la tradición judía. Ellos inferían de que una persona que vivía una desgracia en su cuerpo, una enfermedad en su cuerpo, estaba sufriendo, como hemos mencionado en anteriores domingos, estaba sufriendo el castigo de Dios, estaba siendo castigado de Dios. Es más, consideraban en algunos escenarios que era ciertamente una maldición de Dios sobre esa persona, y que esa persona estaba en pecado de alguna manera, de tal forma que aún muchas veces sin entenderlo, hacían juicios ligeros,
y voy a decir así, implacables, inmisericordias, de tal forma que con este hombre habían hecho eso. Es más, como judíos, los discípulos tenían esa tradición, era su manera de pensar, y esto es importante que nosotros podamos entenderlo, mi amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque no es fácil despojarse de la pasada manera de vivir, de la manera anterior de pensamiento con la cual nos criamos, con la cual nos criaron nuestros padres, y que tantísimas veces van en contra de las enseñanzas de la palabra de Dios. Y en este caso, la tradición judía, lo que estaba mencionando es que si una persona estaba viviendo una desgracia como la de este hombre, lo más seguro es de que él estaba en pecado, estaba sumergido en pecado. Era una desgracia muy, muy grande en su vida. Él no sabemos cuántos años tenía hasta este momento. Infieren algunos que era un hombre joven. Se encontraba, dicen, mendigaba en el camino. Luego vamos a ver esos detalles. La manera en la que él tenía para ganarse la vida, quiere decir que ya había logrado la mayoría de edad. Sus padres estaban vivos. Vamos a leerlo más adelante, de que sus padres son interrogados por este milagro. Pero lo que nos revela la palabra del Señor es que este hombre estaba ciego de nacimiento, y él mendigaba seguramente muy cerca del templo, muy cerca de las puertas del templo, para poder tener la caridad de las personas que llegaban al templo. Voy a mencionar una cosa más. Cuando una persona estaba en esta condición, y como era considerada bajo pecado, un pecador, que era consecuencia su enfermedad de su pecado, entonces era también en cierta manera relegado, era rechazado de la aceptación y de las funciones ceremoniales. Voy a decirlo de otra manera, no era tomado en cuenta dentro de lo que eran las funciones de la sinagoga o del templo mismo. La palabra del Señor también nos revela escenarios que eran bien intensos. Acá, en este contexto que estamos leyendo, vemos de que los principales de la sinagoga lo mandan llamar para preguntarle quién le había abierto los ojos, dice la palabra del Señor. Y esta interrogación era con la intención de poder determinar si es que este hombre era expulsado, excomulgado de la sinagoga. Esa era una situación complejísima también, compleja porque te dejaba en un escenario socialmente complicado. Su familia, si era también excomulgada de la sinagoga, entonces también eran, te perdían la posibilidad de poder hacer negocio con la gente del pueblo, y se veían afectados económicamente de una manera muy seria. Entonces aquí estábamos mencionando de que los discípulos estaban todavía influenciados por la manera en la que se habían criado, los pensamientos con los que habían sido educados, y ellos le dicen al Señor, fíjense, ya era una declaración, ya era una posición, no estaban ellos poniendo en duda, no, era algo que ellos ya estaban afirmando, voy a decirlo así. Le dicen al Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Claro, lo que ellos no estaban entendiendo al verle al ciego de nacimiento, decían muy bien, no tenemos duda de que es un pecador, por eso está viviendo semejante condición de tragedia, pero ¿quién pecó? Porque él nació ya ciego, entonces es por el pecado de sus padres. Estaban infiriendo, seguramente mencionan algunos teólogos, la palabra que menciona y dice que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ellos estaban asumiendo de que sus padres seguramente habían pecado, un grave pecado, y esta era la consecuencia de ese pecado, porque le preguntan, ¿pecó él o sus padres? Y quedan muy sorprendidos cuando el Señor les responde
y diciéndoles, no pecó ni él ni sus padres. Quiere decir, él no está sufriendo la consecuencia del pecado suyo o de algún pecado de sus padres. Permítame hacer un paréntesis ahí, mis amados hermanos, con respecto a la enfermedad. Hemos visto ya varios escenarios, hemos analizado varios milagros que el Señor Jesús realizó durante su ministerio, y hemos visto de que nos muestra la palabra cuando el Señor le dice a aquel enfermo, vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Le estaba mencionando de que era consecuencia de su pecado la condición en la que se encontraba. Permítame explicarlo brevemente, no voy a poder profundizar. El tema de la enfermedad es un tema muy amplio de analizar, no fácil por cierto, pero permítame puntualizar algunos aspectos. El primero que nos va a ayudar para podernos contextualizar, el primero es que la enfermedad es consecuencia de la caída del ser humano. ¿Qué significa? Cuando cayó Adán y Eva, el Señor les dijo que no comieran del árbol del bien y del mal, porque el día que de él comieren, ciertamente morirían. Entonces, cuando ellos pecaron, lamentablemente, la caída, la muerte, cuando esa expresión que utilizó el Señor, significó la caída de la naturaleza del cuerpo humano, la caída de la condición del alma, la muerte espiritual al perder la comunicación, el espíritu humano con el Espíritu Santo de Dios. Un aspecto que lo hemos estudiado a detalle en otros estudios, pero permítanme recordarles solamente lo siguiente. Cuando Adán y Eva pecaron, lamentablemente abrieron esa condición y dejaron a toda la humanidad de ahí para adelante vulnerables, abiertos a la muerte. Y la muerte, la enfermedad es parte de esa situación en la que quedó el ser humano. Permítame decirle lo siguiente: la enfermedad es una consecuencia del pecado del ser humano, allá en el huerto del Edén, allá desde Adán y Eva, de tal forma que desde ese momento hasta el día de hoy, todos los seres humanos son vulnerables a la enfermedad. Quiere decir, somos vulnerables a la enfermedad como una condición de nuestra naturaleza caída. Permítanme darle otra proposición importante teológica. Es importante entender de que es la voluntad de Dios, de que es el querer de Dios. Dice, son los pensamientos de Dios que nosotros estemos sanitos y saludables. Eso es importante de entenderlo, porque cuando yo entro en el conflicto de si es voluntad de Dios o no, de que yo esté sano, entonces voy a tener conflicto de fe. No voy a saber cómo aplicar la fe. Por eso el Señor en un escenario, hablando con uno de los enfermos, el enfermo le dice al Señor, Señor, si pudieras hacer algo por nosotros, estaba diciéndole, quedaría eternamente agradecido. Y el Señor le dice, si pudieras creer, porque para el que cree todo es posible. De tal manera que, mis amados hermanos, lo que estoy tratando de significar es lo siguiente. Aquí el Señor nos está mostrando de que la enfermedad tiene diferentes escenarios. Hay enfermedades que son consecuencias del pecado directamente. Quiere decir, el pecado produce una enfermedad en el cuerpo del ser humano. Hay otros escenarios de que la enfermedad es un escenario de prueba. Luego voy a mencionar algo que es importante de entender. Este caso, por ejemplo, que nosotros estamos viendo aquí, el Señor le dice, no pecó ni él ni sus padres. Ahora, permítame mencionar lo siguiente, mi amado hermano. Aquí el Señor revela algo que es todo un desafío poderlo entender. Si no, le dice que tiene esta condición, está en esta situación para la gloria de Dios, para
voy a decir así, la manifestación de la misericordia de Dios. ¿Qué debemos nosotros comprender? De que todo lo que sucede en nuestras vidas es permitido por Dios. Eso quiere decir que en la soberanía de Dios, Dios se podría permitir. Voy a decir lo siguiente: cuando Dios permite algo, lo permite con un propósito. De tal manera que puede haber una persona. Por eso nosotros no debemos de juzgar como lo estaban haciendo los judíos, como lo estaban haciendo los discípulos, que cuando alguien, si nosotros vemos a alguien que está enfermo, no decir debe estar en algún pecado, Dios lo está castigando. No, mi amado hermano, yo recuerdo a un amigo pastor muy querido, que él, pastor de jóvenes, jovencito, él también, recuerdo que algunos de los muchachos una vez uno de ellos se quebró la pierna jugando y él fue a visitarlo y al entrar al hospital, al cuarto de hospital, le preguntó y le dijo, ¿prueba o disciplina? ¿Qué es lo que estaba significando este pastor al decirle esto al muchacho, ¿no? Y entonces mire lo que respondió el muchacho. El muchacho respondió: disciplina. Es lo que había entendido que estaba queriendo decir. Él lo estaba considerando como consecuencia tal vez de su extravío, y que la misericordia de Dios había permitido un escenario para poderle volver al camino. Lo que estoy queriendo significar, mis amados hermanos, es que la palabra del Señor nos muestra de que cuando Dios permite un escenario en nuestra vida, créame, mi amado hermano, Dios lo permite para que se transforme en una bendición en nuestras vidas. Puede ser un periodo de prueba que esté pasando una persona, que sea un escenario de prueba. Voy a insistir lo siguiente: esto acontece por la consecuencia de lo que aconteció allá con Adán y Eva en el huerto del Edén. Quedamos vulnerables. Ahora, la enfermedad Dios puede permitirla o no permitirla en su soberanía. Pero lo que yo debo tener siempre, guardar en mi corazón, es que el pensamiento de Dios es siempre mi pronta restauración, mi pronta condición nuevamente de completa sanidad. De tal forma que yo puedo acercarme confiadamente al Señor. Seguramente escenarios difíciles, no solamente la enfermedad, pueden ser cualquier otro escenario, cualquier escenario de dificultad, de contingencia, de problema. A veces yo en alguna prédica les decía, ¿sabe qué? Muchas veces Dios nos regala un problema, porque a veces, ¿sabe qué? Estamos a veces tan sorditos, a veces no entendemos, a veces Dios tiene que permitir algunas cosas para que nosotros podamos ser sacudidos. Dice la palabra del Señor: no te fatigues cuando Dios te disciplina, ¿no? Porque Dios disciplina como el Padre al Hijo a quien ama, así Dios disciplina también a sus hijos. Y eso quiere decir, Dios permite muchos escenarios en nuestras decisiones. Muchas veces nos vamos equivocando en las decisiones. Dios permite algunas consecuencias para que nosotros podamos arrepentirnos, volver a Él. Ahora, permítame mencionar lo siguiente, volver aquí a estos versos, mis amados hermanos, luego de esa contextualización. Dice así: respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Para no olvidarme, permítame explicarle lo que va diciendo ahí la palabra del Señor. El Señor le está diciendo: mire, no pecó ni ni sus padres, sino que esta condición de esta persona, de este hombre como ser humano, como consecuencia del pecado allá en el principio de Adán y Eva, de ahí viene la enfermedad, mi amado hermano. De ahí viene que nosotros somos susceptibles a enfermarnos desde allá, lamentablemente. Y la muerte también es una consecuencia de ese escenario allá. Entonces el Señor dice: pero aquí este escenario va a ser usado para la gloria de Dios. ¿Sabe qué está diciendo aquí el Señor? Que las obras del enemigo, el Señor vino para deshacerlas, y porque Él vino para dar vida y vida en abundancia. De tal manera que les dice:
va a ser para la gloria de Dios. Esta condición en la que está este hombre ciego de nacimiento, consecuencia de el pecado allá de Adán y Eva, porque está diciendo no es un pecado de sus padres directo, ¿no? No es un pecado de él directo, es una consecuencia de la caída del ser humano. Por supuesto que es una consecuencia del pecado en sí, pero él estaba diciéndoles no es consecuencia directa del pecado ni de sus padres ni de ellos. Y permítame hacer un paréntesis y decirle así, mi amado hermano, por eso es importante que nosotros nunca juzguemos. No seamos ligeros en juzgar a las personas. A veces vemos a nuestros hermanos y los vemos a veces en problemas, pueden ser mismos hasta económicos, más todavía con la corriente de la teología de la prosperidad, que dice de que si tú estás bien con Dios, vas a estar bien económicamente, y si no estás bien con Dios, entonces porque no estás no vas a estar tampoco económicamente bien, y eso no es bíblico, no es lo que dice la palabra del Señor, de tal forma que puede haber alguien que está pasando por una prueba, un periodo de prueba en su vida, y nosotros no debemos de juzgar, sino más bien poder tener, así como el Señor tuvo misericordia de este hombre, que al pasar lo vio, se detuvo, mi amado hermano, que nosotros podamos tener este mismo sentir de nuestro Señor. Permitamos que su gracia y su misericordia fluya en nuestros corazones, mis amados hermanos, de tal manera que, ¿sabe qué? Cuando estemos pasando, no pasemos de largo, que podamos ver, y si vemos que nuestro hermano se encuentra, mi amado hermano, en dificultad, en contingencia, no hagamos caso omiso, no seamos indiferentes, mis amados hermanos, sino que podamos tener la misericordia que el Señor tuvo, como dice aquí la palabra del Señor. Y aquí el Señor da una expresión, dice, mientras el día dura, es posible, permítame parafrasearlo, es posible trabajar, pero viene la noche cuando ya no se puede trabajar. ¿Sabe qué está diciendo aquí la palabra del Señor? Mientras hay vida, hay esperanza. Pero cuando llegue la muerte, entonces ya nada se puede hacer. Voy a decírselo de nuevo, mi amado hermano. Lo que está diciéndoles el Señor a los discípulos, lo que les está enseñando es que mientras hay vida, hay esperanza. Para los discípulos ya no había ninguna esperanza, no había nada que hacer con este hombre. Es más, dice aquí la palabra del Señor, no se ha escuchado desde el principio que alguien que era ciego de nacimiento haya recibido la vista. Ahora permítame decirle algo, era una señal de la venida del Mesías, era algo que estaban esperando, los judíos esperaban, de las señales que esperaban ellos era que los ciegos recobren la vista, que los sordos oigan, que los leprosos sean limpiados, que los muertos resuciten, y eso era lo que estaban aconteciendo delante de sus ojos. Este hombre, este ciego de nacimiento, si él quería guardar alguna esperanza en su corazón, la única esperanza que podía tener era que el Mesías venga mientras él esté vivo. Por eso dice la palabra del Señor, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras es de día, hay esperanza. Por eso, mi amado hermano, mientras hay vida, hay esperanza. Yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es tu escenario. Puede ser no un problema necesariamente de salud, puede ser un problema económico, puede ser un problema familiar, puede ser un problema matrimonial, puede ser un problema con tus hijos. Mientras hay vida y esperanza. ¿Sabe qué está diciendo, mi amado hermano? Mientras hay vida, usted puede acercarse y poder alcanzar la misericordia de nuestro Señor. Podemos alcanzar, mientras estamos con vida, podemos acercarnos a Él. Mientras se dice, hay el periodo de la gracia, mientras está la gracia, dice que alcancemos ese pronto socorro de parte de nuestro Señor. Y Él es en gran manera misericordioso. Yo quiero que usted note otro aspecto especial de este milagro, a diferencia de los otros que ya hemos estudiado. Fíjese de que el ciego no buscó al Señor. No dice que le habló, como vimos que el otro ciego, el otro milagro de una sanidad en la ceguera, decía, Hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús, Hijo de David. Él gritó y entonces el Señor se detuvo.
Pero aquí la palabra del Señor dice que el Señor lo vio. Dice que el Señor al pasar tuvo atención de él. Créame, no fue algo, una coincidencia, no. Más adelante vamos a ver que el Señor le estaba buscando, mi amado hermano. Así como el Señor te está buscando, me está buscando a mí. Esta mañana preciosa de Santa Cena es un día especial, una mañana especial en la que nosotros podamos volver a reavivar la esperanza en nuestro corazón. Y la esperanza, mi amado hermano, es un estado de la fe perfecto en el que se tiene la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que estoy tratando de decirte, mi amado hermano, que nosotros podemos alcanzar la misericordia de Dios, que podemos acercarnos a nuestro Dios, que es todo misericordioso, mis amados hermanos. Mire lo que dice la palabra del Señor: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Sabe qué? Aquí los teólogos mencionan algo muy especial. Esta expresión, el nombre del estanque, hacía referencia, hacía memoria, llamaba a recordar al Mesías, el enviado de Dios, el ungido de Dios. Y entonces le dice: ve a Siloé, que quiere decir enviado, y lávate. Luego de que el Señor dice que escupió, hizo lodo con el polvo, con la tierra, y luego le untó los ojos y le dijo: ve a lavarte. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Esto que está aconteciendo aquí son escenarios especiales, recuerden. Otros hemos visto otros milagros del Señor con solamente su palabra, solamente con tocarlos. A otros no los tocó siquiera, pero con este ciego Él hizo lodo y lo puso sobre sus ojos y le dijo: ve a lavarte. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Déjeme decirle algo. Muchas veces nosotros queremos que el Señor haga milagros en nuestra vida, pero queremos que los haga como nosotros queremos. Queremos que además, si pudiéramos, le diéramos las instrucciones a detalle de cómo queremos que sucedan las cosas. ¿Por qué? Porque somos muchas veces caprichosos y hasta orgullosos, mis amados hermanos. Y otras veces no hemos entendido a cabalidad de que Él es el Señor. Y el Señor hace como Él quiere, mi amado hermano. Y nosotros somos sus siervos. Y nosotros somos los que tenemos que obedecer. Y aquí viene algo muy importante dentro de lo que es el milagro de Dios para nuestras vidas, para mi vida, para tu vida. El milagro de Dios viene con obediencia, mi amado hermano. El Señor le dijo a este ciego: ve a lavarte. Así lo es. Y él dijo: no, pero soy ciego de nacimiento. La verdad, ¿para qué me han echado pues salivita a los ojos? Y ahora me voy a infectar, digamos, ¿no? ¿Sabe qué, mi amado hermano? ¿Sabe qué hizo él? Se fue y se lavó, obedeció, le creyó al Señor, obedeció. Y dice que cuando se lavó, cuando obedeció, mi amado hermano, le fue de vuelta la vista. En la obediencia, mi amado hermano, está la bendición. Es importante que nosotros podamos obedecer a la palabra del Señor. Voy a decirle lo siguiente, mi amado hermano. El estudio que estamos realizando lo estamos dividiendo en dos partes. Esta primera parte que hoy día estamos presentando, quisiera llegar hasta este escenario, poder aprender hoy día, poder llevarnos esta mañana y decir: en la obediencia está la bendición, en la obediencia está el milagro. Mi amado hermano, no es a su manera, es a la manera de Dios. Y yo debo, si estoy en un escenario complejo, debo buscar, decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor amado? Quiero hacerlo a tu manera, Señor. Quiero que tú me des la instrucción. Yo quiero obedecer. Y entonces, mi amado hermano, usted va a ver la mano de Dios operando en su vida. Este hombre le creyó al Señor. Todavía hasta aquí estaba empezando. Esta historia, mi amado hermano, tiene un desarrollo precioso. Aquí en este verso termina todavía este ciego, luego de que recibe la vista, vuelve
al templo. Dice, unos decían, Él es, otros, a Él se parece. Decía Él, yo soy. Le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió Él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está Él? Él dijo, no lo sé. Hasta este punto, mi amado hermano, en esta parte, vamos a ver esta primera etapa en el desarrollo. Escuche bien lo que voy a decirle. El desarrollo de la fe en el corazón de este hombre. Hasta este punto, la palabra del Señor nos dice, aquel hombre que se llama Jesús. Para él era un hombre que se llama Jesús, pero que ya estaba impactando su corazón. Vamos a ver cómo esa fe se va desarrollando, va caminando hacia reconocerlo como profeta y va a culminar reconociéndolo como el Mesías. Pero permítame que podamos hacerlo detalladamente. Hasta aquí quisiera que podamos, mis amados hermanos, entender en esta preciosa porción de la Escritura lo que la palabra nos está enseñando, de poder entender la importancia de poder obedecer a lo que el Señor nos dice, poder creerle a la palabra de Dios. Y cuando Dios nos dice algo, creerle, mis amados hermanos, creerle. Permítame dar un ejemplo. Dice la palabra del Señor, por lo demás, hermanos, que los maridos amen a sus mujeres y la mujer respete a su marido. ¿Sabe qué? No sabe cuántas veces en las consejerías le decimos a las parejas, ¿sabe qué? Aquí está el secreto. Ese es el fundamento que Dios nos está dando. Esos son los pilares, amor y respeto. Si no hay amor, no hay respeto, no funciona. Pero nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Lo queremos hacer sin respeto. Lo queremos hacer a gritos. Lo queremos hacer faltándonos el respeto, levantándonos la voz. Lo queremos hacer sin sujetarnos. Lo queremos hacer sin ternura. Lo queremos hacer a nuestra manera, y a nuestra manera no funciona, mi amado hermano. Tenemos que creerle a Dios. Y Dios dice, por lo demás, hermanos, cada hombre, cada esposo ame a su esposa, y la esposa respete a su marido, y asunto resuelto. Señor amado, gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites de escudriñar tu palabra, Señor. Padre, es una delicia para nosotros, un deleite, Señor, poder comprender, Señor, los principios que tú nos revelas, Señor amado. Padre, nos acercamos una vez más delante de ti para pedirte, Señor, perdón. Queremos acercarnos a tu mesa y acercarnos, Señor, con corazones constritos y humillados delante de ti, Señor. Padre, en esta hora decidimos perdonar toda ofensa, Señor amado, que nos hayan realizado, Señor, que hayan hecho contra nosotros, de tal forma, Señor, que podamos recibir de ti también el perdón, Señor amado, porque tu palabra dice que perdonemos para ser perdonados, Señor. Padre, en tus manos, Señor, nos entregamos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. La palabra del Señor dice así: la noche que el Señor fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Y le dijo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Señor, gracias, Padre, por este pan, Señor amado. Símbolo de tu cuerpo, Señor amado. Tu cuerpo que por nosotros fue inmolado, hecho una sola llaga. Padre, fue el precio de nuestra paz y el precio de nuestra salud, de nuestra sanidad. En este tiempo, Señor, que estamos viviendo de pandemia, Padre, nos acercamos, Señor amados, aferrados a tu palabra, Señor amado, creyendo, Señor, en tu preciosa y poderosa palabra, Señor amado, que por tus llagas ya hemos sido nosotros curados. Tomamos esta palabra, nos aferramos a ella, la creemos y la recibimos, Señor amado. Padre, y en el nombre de Jesús de Nazaret, participamos, Señor, de tu mesa. Participamos del pan, Señor amado. Participe del pan, mi amado hermano.
Asimismo dice la palabra del Señor, tomó la copa después de haber cenado. Y le dijo a sus discípulos, esta copa es símbolo del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Padre amado, te damos gracias, Señor amado, por el privilegio que tenemos de participar, Señor, de tu mesa, Señor, de poder participar de esta copa, Señor, símbolo de tu sangre preciosa que fue derramada, Señor, hasta la última gota en la cruz del Calvario, Señor amado, para perdón, Señor, de nuestros pecados. Es el precio, Señor, de nuestra redención, el precio de nuestro perdón, Señor amado. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, por este pacto eterno, Señor amado. Este pacto que dice que somos, Señor, hallados hijos tuyos, Señor. Adoptados hijos tuyos, Señor amado. Tú eres nuestro Padre, Señor, que nos cuida, Señor, como a hijos, Señor amado. Y nosotros, Padre, tenemos que caminar delante de ti, Señor, en perfección, Señor, en santidad, porque tú eres santo, Señor amado. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Participe de la copa. Señor amado, te damos gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido, Señor. Gracias aún, Señor, por esta pandemia que tú has permitido, Señor amado. Porque tu palabra dice que los que te aman, todas las cosas ayudan a bien, Señor amado. Y nosotros lo creemos, Señor amado. Que de todo este escenario que pareciera, Señor, toda una contingencia, calamidad, Señor amado, crisis, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, creemos, Señor, que será para bendición, Señor, en espíritu, alma y cuerpo, Señor, para tu iglesia toda, para cada uno de tus hijos, Señor, porque los que te aman, Señor, todas las cosas les ayudan a bien, Señor. Gracias, Señor, te damos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy pronto estaremos juntos nuevamente reunidos en un mismo lugar. Dios les bendiga grandemente, les extrañamos.